Buenos días, muchachos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a empezar a hablar de ángulos, los ángulos que se forman entre rectas paralelas y una transversal. Este es el primer tema que vamos a ver de geometría de primer grado. Ustedes ya trabajaron geometría en la primaria y si vamos a hablar de ángulos, pues tenemos que recordar que es un ángulo. Un ángulo es la abertura que existe entre dos líneas unidas por un punto llamado vértice. La abertura que existe entre dos líneas unidas por un punto llamado vértice es un ángulo. Entonces, para empezar, vamos a hacer la siguiente actividad. En la siguiente figura, que es esta, vamos a identificar lo siguiente. Vamos a identificar dos ángulos que su suma es de 180 grados. Recuerden que los ángulos se miden en grados, ¿verdad? Sistema sexagesimal, porque un grado tiene 60 minutos, ¿verdad? Entonces, sexagesimal. Entonces, vamos a identificar dos ángulos que suman de 180 grados. Vamos a buscar dos ángulos que compartan un lado y dos ángulos que estén ubicados en lados opuestos con respecto al vértice, o sea, el punto, con respecto al vértice que tienen en común. Con respecto a este vértice, ¿sí? Que dijimos que un punto es el vértice. Con respecto al vértice, dos ángulos que estén en lados opuestos. Hagan una pausa en el video, vayan por una hoja para que tracen sus ángulos. No importa qué medida tengan, ustedes tracen así como una figura parecida a esta, ¿verdad? De todas maneras, llévense tu transportador porque lo vamos a ocupar al ratito, aunque ahorita no lo ocupemos. Vayan por regla o escuadra, lápiz, borrador, sacapuntas, hoja o libreta y tracen. Hagan una pausa en el video. Bueno, muchachos, espero que hayan hecho su pausa. Voy a dar las respuestas, espero que coincidan con las de ustedes y si no coinciden, pues hacen pausa en el video y corrigen. Nos dice que dos ángulos que suman de 180 grados. Nosotros, por las clases que tuvimos en la primaria, sabemos que una circunferencia completa mide 360 grados. Y que si yo tengo, por ejemplo, aquí una recta que divide esto sería la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, la mitad de 360 son 180 grados. ¿Sí? Entonces me están pidiendo dos ángulos que suman de 180 grados. Hay varias opciones. Puedo contestar que el C y el B, la suma de los dos, pues va a dar 180 grados. O puedo contestar el D y el C, también da 180 grados, ¿verdad? O el D y el A, 180 grados. O el A y el B, 180. Ustedes, cualquiera de esas cuatro, con que escriban una respuesta de esas cuatro, está bien. Recuerden, la suma de esos dos ángulos, 180 grados, o cualquiera de estos dos, 180. Esa es la respuesta. Ahora, dos ángulos que compartan un lado. Si nosotros nos fijamos, pues aquí el ángulo A y el ángulo B comparten este lado. Podríamos contestar A y B, o podemos contestar B y C, comparten un lado, o podemos contestar A y D, comparten un lado, o podemos contestar D y C, comparten. Cualquiera de esas cuatro respuestas es correcta. Y por último, dos ángulos que estén ubicados en lados opuestos con respecto al vértice que tienen en común. Entonces, común que significa que sirve para los dos ángulos. Entonces, los ángulos que estén ubicados en lados opuestos con respecto al vértice. Aquí está el vértice. Ángulos opuestos con respecto al vértice, el A y el C, o puede ser el D y el B. Cualquiera de esas dos opciones son respuestas correctas. Bueno, pero ahora vamos a explicar algo más. Hagan una pausa en el video y corrijan lo que piensen que esté mal y ahorita continuamos. Bueno, muchachos, espero que hayan hecho su pausa. Vamos a aprovechar lo que contestaron para dar algunas ideas. Aquí en el inciso A, ustedes buscaron dos ángulos que suman de 180 grados. Bueno, cuando tenemos dos ángulos que su suma da 180 grados, esos ángulos se llaman ángulos suplementarios. O sea que, por ejemplo, si yo contesté el B y el C, pues el B y el C son ángulos suplementarios. Si contesté el D y el C, pues son ángulos suplementarios, y así sucesivamente. Luego, dos ángulos que compartan un lado.
¿sí? Dos ángulos que comparten un lado se llaman ángulos adyacentes. Dos ángulos que comparten un lado se llaman ángulos adyacentes. Todo eso que estoy diciendo, pues pueden anotarlo o nada más observarlo y tratar de grabarse. Entonces, por ejemplo, aquí, el A y el B son ángulos adyacentes, pues comparten un lado. El A y el D son ángulos adyacentes, ¿verdad? Entonces, los ángulos que comparten un lado se llaman ángulos adyacentes. Y por último, dos ángulos que estén ubicados en lados opuestos con respecto al vértice que tienen en común. Los ángulos que están ubicados en lados opuestos con respecto al vértice que tienen en común y que al prolongar los lados se forma el otro ángulo, se llaman opuestos. Por ejemplo, aquí ya dijimos que estos son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque están uno opuesto al otro con respecto al vértice. Pero si yo nomás tuviera este ángulo, por ejemplo, estuviera nada más este ángulo, y si yo prolongo este lado y formo el C, ¿sí? Entonces, si yo prolongo los lados, se forma el ángulo opuesto a él. O si yo tengo este ángulo nada más aquí, y yo prolongo los lados, pues se forma el ángulo opuesto a él, opuesto por el vértice. Entonces, para que sean ángulos opuestos por el vértice, deben estar ubicados en lados opuestos con respecto al vértice, y que al prolongar yo los lados, se forme el ángulo opuesto. Por ejemplo, si tengo este ángulo, yo los prolongo y se forma el ángulo opuesto. Hagan una pausa en el video, vayan por el transportador para que midan cómo son los ángulos opuestos por el vértice entre sí, cómo son con respecto a sus medidas. Hagan la pausa y vayan por el transportador y miden este ángulo y los comparan, y miden este ángulo y los comparan a ver cómo son las medidas. Bueno, espero hayan hecho su pausa, muchachos. Si lo hicieron bien, se habrán dado cuenta que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Lo que mide mide este. Y lo que mide mide este. En matemáticas se dice que cuando dos medidas de ángulos, dos medidas de ángulos en este caso, son iguales, se dice que las medidas de los ángulos son congruentes, o que los ángulos son congruentes. Miren, ahora vamos con este ejemplo. El video se llama ángulos entre rectas paralelas. Ya dijimos lo que es un ángulo, y aquí tenemos lo que borré anteriormente, no teníamos rectas paralelas. Pero aquí ya tenemos dos rectas paralelas. Aquí ya tenemos, recuerden, ¿qué son rectas paralelas? Rectas paralelas son aquellas rectas que por más que las prolonguemos, nunca se van a encontrar porque tienen la misma dirección. Entonces, esta recta y esta recta son paralelas. Y transversal, ¿qué significa transversal? Cuando tenemos una línea que corta a otras, o que interseca o corta a otras, se dice que es transversal. Aquí tenemos esta línea que corta a estas dos. ¿Sí? Entonces, también se le llama secante. También podemos decir que esta línea es secante a estas dos, o que es transversal a estas dos, porque las corta o las cruza. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a ver cómo los nombres que reciben los ángulos según estén ubicados con respecto a las paralelas. Aquí reciben el nombre de ángulos alternos, internos, los que están ubicados dentro de las paralelas. O sea, puede ser cualquiera de estos cuatro. Sí, pero que estén ubicados dentro de las paralelas, pero que estén en lados opuestos de la transversal. Recuerden que está en la transversal. Aquí estos están en lados opuestos, pero ojo, hay otra condición, que no sean adyacentes. Estos son adyacentes, por lo tanto, estos no serían. Que estén ubicados dentro de las paralelas, en lados opuestos de la transversal, y que no sean adyacentes, pues el C y el E son alternos internos, porque están dentro de las paralelas y no son adyacentes, o sea, no comparten un lado. Y esos también serían ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque están dentro de las paralelas, en lados opuestos de la transversal, y al mismo tiempo no son adyacentes. O sea, esto no sería porque son adyacentes, pero estos sí. Están dentro de las paralelas, en ángulos opuestos en lados opuestos de la transversal, y no son adyacentes. Hagan una pausa en el video y midan los ángulos alternos internos. Son dos pares. Estos son pares, estos son pares, para que vean cómo son las medidas entre ellos y las anotan. Por ejemplo, miden y anotan su medida, miden su medida, para que vean cómo son entre sí los ángulos alternos internos en cuanto a sus medidas.
Bueno, espero hayan hecho su pausa, muchachos, y me imagino que se dieron cuenta que la medida de estos dos ángulos son iguales. Si lo midieron bien, están bien trazados las figuras, y estas también son iguales, o sea que son congruentes. Estos dos ángulos son congruentes porque miden lo mismo, y estos dos ángulos son congruentes porque miden lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo qué nombre reciben los ángulos que están acá afuera. Los ángulos, estos ángulos que están afuera, se llaman ángulos alternos externos. Fíjense bien, los ángulos que están fuera de las paralelas, que serían estos cuatro, que están en lados opuestos de la transversal, están en lados opuestos, pero que no sean adyacentes. Entonces, este está en lado opuesto con respecto a este, y no es adyacente. Este no puede ser, que no sea adyacente. Estos dos ángulos son alternos externos. Externos porque están fuera de las paralelas y porque están en lados opuestos de la transversal, y al mismo tiempo no son adyacentes. Este no es adyacente a este, no comparte un lado. Comparte un lado significa que esté ahí junto de él, ¿verdad? Y acá estos también son ángulos alternos porque están en lados opuestos de la transversal, externos porque están fuera de las paralelas, y aparte no comparten un lado los ángulos. Entonces, estos también serían ángulos alternos externos. Hagan una pausa en el video, midan estos ángulos alternos externos para que vean cómo son entre sí las medidas de ellos. Espero hayan hecho su pausa. Si hicieron su pausa y midieron bien, se habrán dado cuenta que este ángulo A y este ángulo G miden lo mismo, o sea que son congruentes. Las medidas de entre de los dos son congruentes. Y este ángulo D y este ángulo F también miden lo mismo, son congruentes. Vamos a ver los ángulos correspondientes, que es otro tipo de ángulos que reciben ese nombre dependiendo de donde estén ubicados. Aquí tenemos que se llaman ángulos correspondientes los que están ubicados del mismo lado de la transversal, pero uno de ellos va a estar fuera de las paralelas y el otro dentro de las paralelas, y al mismo tiempo no van a ser adyacentes, o sea, no van a compartir un lado. Por ejemplo, el ángulo A está del mismo lado que el ángulo E, bueno, también que el E y el BF, pero este es externo porque está fuera de las paralelas y este es interno porque está dentro de las paralelas. Y no son adyacentes. Este no puede ser porque es adyacente a él. Entonces, que estén del mismo lado de la transversal, que uno esté fuera de las paralelas, otro dentro de las paralelas, y que no sean adyacentes. Este queda descartado porque comparte un lado. Este no comparte un lado. Entonces, estos dos son ángulos correspondientes. Y también el ángulo B y el ángulo F son correspondientes, porque uno está dentro de las paralelas, el otro está fuera de las paralelas, ¿sí? Están del mismo lado de la transversal y no son adyacentes. Este sería correspondiente a este. Están dentro del mismo lado de la transversal, uno está fuera de las paralelas, otro está dentro y no son adyacentes, ¿sí? Y por último, podríamos decir que el ángulo H y el ángulo D también son correspondientes porque están dentro del mismo lado de la transversal, uno es externo a las paralelas, está fuera de las paralelas, otro está dentro, y no son adyacentes, no comparten un lado, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos en ese detalle de que no compartan un lado, nosotros podríamos decir, pues estos dos son correspondientes porque los dos están, uno está dentro de las paralelas y otro está fuera de las paralelas y están del mismo lado. Sí, pero está compartiendo un lado, entonces no son correspondientes. No tienen que compartir un lado. Estos dos, uno está dentro de las paralelas, otro está fuera del mismo lado y no son correspondientes. Entonces son cuatro parejas de ángulos que son correspondientes, ¿sí? Bueno, ahora hagan una pausa en el video, midan esos ángulos correspondientes para que vean cómo son estos así. El A con el E, el B con el F, el D con el H y el C con el G. Bueno, espero hayan hecho su paso, muchachos, y se habrán dado cuenta que el ángulo A es congruente con el ángulo E, o sea, miden lo mismo. El ángulo B es congruente con el ángulo F, miden lo mismo. El ángulo C es congruente con el ángulo G, y la medida del ángulo D es congruente con la medida del ángulo H. Bueno, muchachos, hasta ahí les dejamos. Vamos a hacer próximamente otro video donde esto que acabamos de aprender lo apliquemos para resolver un ejercicio. Hasta luego, que estén bien, adiós.